nosotros a nuestro super entrevistado, José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. José Antonio, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Es un gran placer, como siempre, y buenas tardes a todos los escuchas. Igualmente, para ti, leo siempre... Venimos animados. Sí, señor. Bueno, siempre leo tus artículos, me llaman mucho la atención. Gracias. Porque siempre están en sintonía y conexión con lo que está pasando en el momento en el país. Hoy escribe sobre por quién votar. Hoy, por ejemplo, tengo un amigo marrero que está afuera, por circunstancias, lo que sea, pero él dice, ¿quién debe ser el candidato? Y él opina que el candidato tiene que ser una persona que sea coherente, que una a la gente, que no la separe, que tenga una ideología que pueda unir al país. Yo estoy 100% de acuerdo con él. Abrieron una encuesta ahí sobre quién debería ser el candidato, pero ya que te tengo aquí, tú tienes que tener tus opiniones, la de mucha gente, para que nos digas, por favor, José Antonio, ¿qué opinas tú? Bienvenido al programa. Placer. Bueno, el artículo de hoy en el Universal Digital arrancaba diciendo que me preguntaban mucho quién era el mejor candidato. Y yo decía, lo primero que aclaré es que un analista no debe estar dando ese tipo de consejos pues, o de indicaciones. Pero sí entré entonces en un tema que es muy interesante, y es que preguntarse quién es el mejor candidato en este momento y en esta circunstancia es un lujo. La pregunta más relevante para quien quiera votar de manera que cambie el grupo de gobierno es cuál es el candidato que tiene más puntos en las encuestas y cómo lograr que sea un solo candidato. Esas son las dos grandes preguntas que tiene que hacerse la persona que quiera cambiar el grupo de gobierno. Y bueno, entonces ahí están las encuestas, en donde hasta ahora tenemos a María Corina Machado y el Conde del Guácharo empatados en primera posición. Coinciden mucho tanto en evaluación de gestión, a la pregunta ¿cómo evalúa usted la gestión de Benjamín Rauseo o María Corina Machado por el bienestar del país, como por quién votaría usted en las primarias, como por quién votaría usted en las elecciones presidenciales? En las tres preguntas están dentro del error muestral y prácticamente diferencias por decimales. Entonces, pero ¿qué es lo que no es noticia, que es importantísimo? En la medida que el país fue recuperando económicamente hasta julio del año pasado, en esa medida todas las encuestas daban, en la principal, sobre todo en las intenciones de voto, daban a los insiders, que eran Rafael Lacaba, el señor presidente Nicolás Maduro, y tercero a Manuel Rosales, en ese orden. Ahora, ¿qué pasó a partir de agosto? Y ya lo vimos en noviembre, en la medida que repuntó la inflación y en la medida que repuntó la devaluación, sobre todo agosto, que fue una gran sorpresa, y una sorpresa mayúscula porque la devaluación y la inflación fueron mucho más grandes que lo que se venía viendo. Entonces, ese mal gusto de ese momento, más lo que siguió sucediendo, y ya llegamos a inflaciones de 20 y pico en noviembre y diciembre, ¿okay? Y 32 como que fue diciembre, noviembre como que fue 27, si mal no recuerdo. Entonces, y todo lo que hemos visto que luego terminó afectando en la producción del país, el PIB del país, y que la oficina, el Observatorio Venezolano de Finanzas nos dice que la economía en el primer trimestre de este año cayó en un 8%. En Data Analysis pensamos que puede ser un 6%, pero valga. Es una caída frente a una recuperación demasiado esperada después del 2013 hasta el 2018 cayendo y sin respuestas. Las respuestas se empezaron a dar en el 2019. Pero entonces, ¿qué pasó con esa inflación, devaluación y caída del consumo en particular? Y del PIB, y el consumo es un 75% del PIB, que es muy grande la participación del consumo en el PIB en casi todos los países. Entonces, bueno, que esos insiders que con números bajos, pero eran los que estaban primero en la lista para una elección presidencial, resulta que se quedaron ahí. Pero una María Corina Machado que tenía 7 puntos,
en vez del 12 que tenía el señor Maduro, por ejemplo, salta a 17 puntos en la encuesta de Data Analysis de fines de abril. O sea, una encuesta caliente. Y el Conde, que no existía en agosto o en noviembre prácticamente, apareció más o menos en octubre, por allí. El Conde, que no existía a mediados del año pasado, resulta que sale arriba también empatado con María Corina Machado en los primeros 2 puestos. Entonces, ¿quiénes son estos señores? Outsiders. ¿Y quiénes son los insiders? Bueno, los que se quedaron en su misma posición, con su 12. Sí. Pero eso no varió mucho. Pero el salto que dieron estos señores fue mucho más allá del error muestral. Ahora, lo que llama la atención es que el estilo y la oferta de María Corina Machado con la del Conde son como diametralmente opuestas. Ellos no tienen ningún tipo de correlación. No sé por qué entonces está polarizada la opinión pública sobre quién debería dirigir el país en cuanto a la oposición, pues no en cuanto al gobierno. Bueno, con esos números tan bajos no se puede hablar como mucho de polarización, ¿no? Estamos hablando de 17 Lilliput, contra 12. Data Analysis habla de liliputienses. Sí, bueno. No, números bajos. Pues. Entonces, ¿a qué recuerda todo esto? Oye, recuerda a que cuando a Deicopey no pudieron resolver los problemas en el régimen anterior, ¿por quién votó la gente? La gente se buscó 3 outsiders. El más outsider en el 99 era Hugo Chávez. El segundo, Enrique Salas Romer. Y la tercera, Irene Sáez. Y capitalizaron el 99,6% de los votos. A Alfaro Cero, que fue el cuarto, le quedó el 0,37% de los votos, 0,4%. Nada. Bueno. Entonces, entonces, ¿quiénes serían los outsiders de hoy? Bueno, serían Rauseo y María Corina. ¿Y quiénes serían los partidos del estatus que se están quedando atrás por no responderle a la gente? En vez de a Deicopey, bueno, el PSV y la oposición. O sea que... Eso no es noticia, pero míralo clarito, el paralelismo que tienes ahí. Claro, y cómo entran ahí, porque como hay tanta polarización, y perdona que use la palabra, pero entre los propios partidos de oposición está el G4, hay unos que no aceptan, Acción Democrática ha ganado algún tipo de terreno, pero no se está midiendo y tiene diputados y gente que está dando la cara y ellos mismos se quejan. Nosotros que fuimos a unas elecciones de diputados y que antes decían que no podían, que no podía la gente votar y ahora quieren votar, entonces hay unas contradicciones ahí. ¿Tú crees que puedan salir algunos candidatos de estas fracciones? Bueno, fíjate, vamos a entrar en el tema entonces de primaria de la oposición, ¿no? Uh-huh. Creo que ese cuadro dista mucho, es un cuadro perfecto. Ahora están dividiéndose entre los que aceptan que el Consejo Nacional Electoral esté apoyando el proceso o los que no lo aceptan. Pero sí me atrevo a plantear una hipótesis. El candidato de oposición que no participe en las primarias, con todas las razones del mundo que pueda argumentar, va a quedar como un rompehuelga. Va a quedar, ¿por qué? Porque la mayoría de la población venezolana sabe que si tú no vas con un solo candidato, no vas para el baile. O que tendría que producirse un milagro como el de Varina, en donde en 2 rondas fueron 4 candidatos de los principalitos de oposición y uno solo del gobierno, y le ganaron en las 2 instancias. Y en la primera ganó la oposición por 5.000 y en la segunda por 50.000 votos. Pero no es porque hubo dinero, ni hubo tiempo, ni había un gran carisma de parte de Garrido, que fue el que salió, sino porque de alguna forma el pueblo entendió que tenía que votar por uno solo. Entonces, bueno, ¿se pudiera repetir eso? Bueno, probablemente. Hoy en día tienen carisma. María Corina y el Conde del Guácharo, bueno, sí tienen carisma. Sobre todo el Conde del Guácharo, pues tiene bastante carisma y María Corina también lo tiene. Entonces, por ahí y pueden tener más estrategia, tienen más tiempo. Pero el que no participe puede quedar muy mal, puede quedar muy golpeado. Y se puede unir a un grupo en el cual lo más probable es que los que queden por fuera
que no participen en esa primaria en donde están los principales partidos. Nos guste o no nos guste, o le guste al que esté escuchando o no le guste al que esté escuchando, esos son los principales partidos que hay, aunque sean partidos pequeños. Sí, pero en el sentido que participan porque no crean de que el CNE es transparente, virgen, es una maravilla, no participa y entonces se puede quedar por fuera. Mira, el que no participe se va a juntar con varios candidatos que pueden aparecer, pero que van a ser candidatos muy minoritarios. Candidatos de 0,5%, de 1%, de 2%, de 3%. Pues la gente está clara que en la medida que proliferen los candidatos de oposición, las posibilidades de cambio de gobierno, si es que lo que la gente quiere es cambio de gobierno, son mínimas. Sí, te pregunto sobre el Conde del Guácharo porque muchos ven a Benjamín Rauseo como un candidato distinto al Conde del Guácharo, que son dos en uno. Que hay gente que votaría por el Conde del Guácharo, pero hay gente que no votaría por Benjamín Rauseo. Hay una conexión entre el humorista y vamos a ver algunos casos, Ucrania, tal, que tienen humoristas que han llegado lejos, tremenda después de la que cargaba el humorista Zelensky. Oye, dio la talla. Y Reagan, era un actor, pues. Hay muchos actores que han llegado. Actores que han llegado. Pero esa es una polémica que define. No sé si ustedes han medido el candidato Benjamín Rauseo o el candidato Conde del Guácharo. No. Interesante pregunta. Es muy interesante. Estás levantando un tema sumamente importante que no me atrevo a desarrollar ni a especular sobre eso porque no lo he estudiado, no lo he reflexionado. Pero ciertamente ahí habrá un tema de trabajo de comunicación para ver cómo integran a esos dos personajes, porque tú hablas con el señor Benjamín Rauseo, el señor Benjamín Rauseo es un profesional, es un empresario exitoso, es un tipo ordenado, es un tipo disciplinado, etcétera, 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 y el Conde del Guácharo es un... El Conde del Guácharo, no podemos decir por aquí que es un echador de broma. Está bien, ¿no? Está bien dicho, echador de broma nada más. Pero bueno, hay una conexión con el pueblo y con la gente, porque esta gente tiene un reflejo de lo que pasa en la sociedad que uno a veces le rompe los esquemas. Tengo que ir a una pausa. Estamos con José Antonio Gil de Data Analysis 5:52. Vamos con la música del Circuito Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
De los hechos a la noticia. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:56, estamos aquí en Pensini con todo, en el Circuito Éxitos, una súper entrevista con José Antonio Gil Yepes. José Antonio, estábamos hablando entonces sobre estas posibilidades de candidatos para una elección para la presidencia de Venezuela, pero estás hablando de que se está dividiendo, como en el 99, entre insiders y outsiders. Y también me estabas diciendo que hay algunos candidatos que pueden surgir, como Calderón Berti, que bueno, ha estado en algunas entrevistas, estuvo con Vladimir Villegas, yo lo escuché, tiene mucho interés, sobre todo que sería un candidato interesante, sobre todo por su manejo con el petróleo venezolano, y que es algo que necesitamos urgentemente para salir adelante en el país. ¿Qué me dice? Humberto Calderón pudiera estar también en la reserva de Eduardo Fernández, y Siempre. eso pudiera levantarse sobre todo si de repente las primarias no resultan muy vistosas y no resulta un candidato con una buena diferencia. Recordemos, por ejemplo, que Enrique Capriles, cuando fue electo en una primaria, pues salió con un 63, 65%. Oye, eso es obvio que este era el privilegiado, pues. Ahora, que me vaya a salir uno en la primaria con 35 puntos y el otro con 30 y el otro con 22 y el otro con 10, oye, eso no da mucha prestancia, eso no es un triunfo con gran ventaja, y entonces, bueno, siempre queda el resquemor de que tú no eras tan bueno. Y como no va a haber una doble vuelta en la primaria, porque a duras penas hay con que pagar la primera, que vas a pagar la segunda. Entonces, el que gane, ojalá que gane con mucha diferencia, si es que fuera el caso. Entonces, pero las encuestas no te dan esa diferencia. Bueno, dan estos dos empatados dentro del error muestral, María Corina y el conde del Guácharo, o Benjamín Rauseo, y por otro lado, entonces ya después, si viene de 17 baja a 8, todos están empatados alrededor de 17, 18 puntos. Luego viene a 8 Manuel Rosales, luego viene 7 puntos Enrique Capriles, y luego sigue para abajo. Okay. ¿Quieres que se hacen algún esfuerzo mediático, algún esfuerzo por parte de estos candidatos para salir adelante? Ok, si hay un resultado de primaria con una gran mayoría a favor de uno, es probable que no salgan, por otro lado, por lo menos no candidatos de mucha prestancia. Si en cambio las primarias quedan demasiado empatados, se corre el riesgo de que salga otro importante por fuera. Entonces ya ahí estás dividiendo el voto entre dos más el resto de los que pudieran surgir en esa circunstancia. Entonces, en una circunstancia difícil, sería como la oportunidad para que venga alguien de mucha altura, como Calderón Berti o como Eduardo Fernández, etcétera, y diga, bueno, mire, aquí estoy yo, muchachos, vamos a sentarnos aquí y vamos a resolver esto, porque así no va para ningún lado. Sí, mira, y en cuanto a Maduro y la Cava, ¿y cómo se compara con estos candidatos? La Cava, curiosamente, al principio del año pasado, la Cava estaba un poquito por encima de Nicolás Maduro, pero después, en la medida que avanzó el proceso económico y que se estaban mejorando las cosas, tanta gente dijo que eso no era así, pero sí era así. Bueno, Maduro se puso por perdóname, empavando la cosa, y siempre lo dije, que ya Venezuela se arregló. Bueno, está gateando el niño, es lo que camine. Está gateando el niño, lo que camine, es correcto, no es que se arregló, pero se está arreglando. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, esto se arregló en una frase despectiva, descalificatoria, exacto, porque obviamente ridiculiza lo que se hubiera avanzado, pues, sí, pero se estaba avanzando. Entonces, bueno, en esa medida, Nicolás Maduro se puso por encima del mismo la Cava en alguno de los meses. O sea que hay una susceptibilidad a la economía. Si se mejora la economía, hay una correlación. Mira, el 71% de las menciones sobre el problema del país son económicos. Y el primero, que tiene 40 puntos, es el sueldo no me alcanza. Mira, me voy a robar unos minutos de la segunda parte para seguir contigo. Muy interesante la conversación. Estamos con José Antonio Gil Yepes. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Pensini con todo en el Circuito Éxitos. Una oportunidad para empezar.
2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
23 minutos, estamos aquí con José Antonio Gil Yepes, una interesante conversación, el director de Data Analysis. Y bueno, quería saber, José Antonio, con todo este futuro que depara el país, salen entonces nuevos outsiders o insiders, no sé, Humberto Calderón Berti, ¿cómo lo definirías? Él ha estado en algunas entrevistas, perfilándose quizás como un nuevo candidato. Eduardo Fernández siempre ha estado como con el interés del país. Queríamos saber que si surgen dentro de las encuestas o... No, si hace una pregunta abierta, en donde no listes nombres y le diga a usted por quién ve de esta lista, por quién votaría usted. Si hace una pregunta abierta, esos personajes no van a salir porque no ha estado en la palestra ofreciendo su nombre, ni con mucho ni con poco apoyo, pero no han estado ofreciendo su nombre. ¿Deberían salir entonces para que salgan esas encuestas? Para que salgan en una encuesta hoy, sí. Ahora, en este momento, ¿de quién es el mundo? El mundo en este momento es de los outsiders y de los carismáticos. Lo que pasó con Chávez y Salas Romer e Irene en el año 99. Entonces, bueno, ¿qué pasaría para que resurjan personas de un alto calibre como decíamos antes, como Humberto Calderón o Eduardo Fernández, etcétera? Bueno, tendría que ser que de repente un reencuadre psicológico que se produzca por una mala experiencia en las primarias, una multiplicidad de candidatos, etcétera. En la primaria no sale una persona muy destacada con un gran porcentaje. Y entonces, bueno, de repente viene un salvador de la situación. Uh-huh. Pero de resto, bueno, lo que tenemos es eso, pues los números que habíamos estado viendo y los candidatos que habíamos estado comentando ya. Otros posibles outsiders, expresidentes jefe de cámaras, pues hemos escuchado a Ricardo Cusano, Jorge Roy, Jorge Botti, podrían surgir dentro de esta lista. Bueno, sí, pero ninguno quiere. Bueno, pues, ¿qué más outsider que Lorenzo Mendoza? Por ejemplo. La gente se lo imaginó y lo montó de candidato sin que el señor dijera, pero ni pigo, esta boca es mía, ni estaba planteado, pero nunca lo consideró. Buena persona, buen amigo, carismático, outsider, pero él sí le gusta bañarse un poquito en popularidad. Bueno, no sé, pero una popularidad que puede ser en otros campos, pues. Porque, ¿tú crees? Bueno, más popular que Shakira, no, imposible, una cosa de esta, pues, es un personaje de esto, pero y ahora viene, no sé quién. Es que han habido muchos rumores que él sí quiere, pero que la familia no lo deja, además que él tiene muchísimos compromisos y con su compañía, pero él sería un excelente presidente para Venezuela. Ah, bueno, excelente, y la gente se lo imaginó así, pues, ¿por qué? Porque Polar es el símbolo de que sí se puede, el símbolo de que las cosas pueden ser bonitas, el símbolo de que las cosas pueden ser bien hechas, como lo puede ser Farmatodo, etcétera. Entonces, bueno, la gente, y si medio apareces un poco por ahí, te conocen, bueno, entonces la gente se imaginó que ese señor podía ser un candidato en una oportunidad anterior, pero que lo planteara y lo considerara, yo creo que jamás ni nunca. Ajá, y entre lo que le interesa ahora al venezolano, sus temores, siempre ustedes hacen encuestas de eso, y hablaste de lo económico, ya no es tanto la seguridad ni otros temas. No. ¿Tienes algún tipo de clasificación? Bueno, mira, el 71% son temas netamente económicos, como los principales problemas. El costo de vida, el sueldo no me alcanza, la crisis económica, la falta de alguna cosa que pueda faltar. Eso es un porcentaje hoy en día mucho más pequeño de lo que fue en algún momento, y eso está seguido además por algo que está muy relacionado con lo económico, que son los problemas de los servicios públicos. Uh-huh. Okay. Después está, y en tercer lugar, los servicios públicos abarcan como el 15% de las menciones de problemas. Y en tercer lugar, distante, inclusive siendo un problema, está la corrupción. Uh-huh. Sí lo mencionan. Sí lo mencionan. Pero les afecta. Eso es un 3-4%. Ah, pero está ahí. Pero el principal problema fundamental es económico. Entonces, uno ahí se hace la pregunta, pero si
si se estaban recuperando no solamente los números económicos, sino se estaba recuperando la aprobación de gestión del presidente Maduro, y sabemos que la aprobación de gestión tiene una altísima correlación con la intención de voto y los votos. Entonces, si el presidente Maduro hace 2 años estaba en 10 puntos de evaluación de gestión y se montó en julio en 27, recuperó 17 puntos, Wow. Sí, porque junto con la recuperación es más del económica, doble. junto con la recuperación económica. Entonces, bueno, está bien, hubo un traspié en agosto, septiembre, octubre, bueno, pero ¿por qué no arreglan el traspié? No se ve ningún gesto para arreglar el traspié, sino que más bien, bueno, se habían montado ya de antes del segundo trimestre del año pasado, se montaron en el tema de ir aumentando impuestos, de ir aumentando tasas, de ir aumentando tarifas y precios del sector público, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos municipales. Le sacaron la plata del bolsillo a la gente que había puesto los reales para la recuperación económica, que eran por el lado de la inversión, los empresarios, y por el lado del consumo, el consumidor. Le sacaron la plata, le están sacando la plata del bolsillo a esos 2 actores. Bueno, entonces la economía se desaceleró. Entonces, ahora, si el señor presidente de la República ve que está repuntando, ¿por qué no busca la manera de seguir repuntando? Y la única manera que repunte Ayudando a la economía. es recuperando la economía. Porque la gente donde tiene fijada toda la atención es recuperando la economía. Entonces, no entiendo por qué no hay un gesto, por lo menos un anuncio. Vamos a hacer tal cosa, vamos a democratizar el capital de las empresas del Estado parcialmente. ¿Cómo no? Nos quedamos con unas acciones, pero buscamos unos buenos socios, le damos acciones a los trabajadores de esas empresas. Vamos a cambiarle lo que le debemos en prestaciones, que es muchísimo dinero, vamos a cambiárselo por acciones de la empresa. Eso es muy atractivo. Vamos a meter unas acciones de tales o cuales empresas que con un socio privado que conozca, nacional o extranjero, con prestancia, pudiera hacer muy atractivo el llevar las acciones de esas empresas en proceso de democratización de capital a la bolsa de valores, sea la bolsa de Caracas, sea la bolsa bicentenaria, la que es más cercana al gobierno. Bueno, eso sería algo sumamente atractivo, novedoso y muy democrático y muy de lo social, de lo que ellos reclaman del socialismo, pero el socialismo constructivo, ¿no? Y el socialismo que produce, no el socialismo que simplemente reparte y quita, sino el socialismo que da oportunidades y produce. Bueno, esa sería una mejor versión del socialismo. Bueno, se lo arrancaría de la mano y se monta el señor Maduro en 45 puntos de aprobación de gestión y por ende de los votos. Bueno, Con 20-25% de abstención ya ganó. es así. Bueno, José Antonio Gil Yepes, muchísimas gracias por estar con nosotros, director de Data Análisis. Te espero pronto en el programa. Oye, me hiciste cerrar ganando Maduro. Bueno, pero yo no sé, te pegaste ahí, te encadenaste, esas cosas ya se tú sabes pegan. lo que va a pasar. Muchas Ya gracias. nos van a quedar palo la familia y los amigos. Bueno, 6:31, vamos a cambiar rápido de tema. George Michael con Faith. Una oportunidad para